¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 6 de abril de 2023, vamos a ver qué está pasando tanto en los exteriores como en el interior del Templo Blanco. Empezamos la vuelta. Esto es una maravilla, después de haber ganado en el Camp Nou o en el Campo Nuevo, como quieras decirlo, 4-0, estamos aquí de nuevo en el Santiago Bernabéu. Lo bueno de todo esto es que ahora el Barça no va a poder pitar el himno de España en la final de la Copa del Rey. Que no sé si alguien lo había pensado, pero eso es un dato muy importante. Pero volvemos a enfocarme porque vaya partido que vivimos ayer, por favor, sobre todo la segunda parte, fue una verdadera locura, me caigo muerta, me tiro en la cesta esa. Venga, empezamos por la esquina de la Torre, empezamos como siempre por Plaza de Lima y aquí vemos que tenemos una de las plataformas, esta grúa que está aquí en Concha Espina trabajando, así que ahora veremos en el interior qué es lo que están tramando, qué es lo que están haciendo. Bueno, seguimos, vamos a ver porque tenemos ahí movimiento en castellana, así que nada, en cuanto se ponga en verde, niños, ya sabéis, no crucéis con el semáforo en rojo, cuando esté este pilotito así, no crucéis, cuando esté en verde sí, rojo no, verde sí. Rojo no, verde sí. Bueno, empezamos. Así sí. Ayer estuvimos viendo cómo recogían en los aledaños del Santiago Bernabéu. Es posible que ya haya servicios mínimos para preparar todo el partido del sábado contra el Villarreal aquí en casita a las 9 de la noche. Aquí vemos las ruedas. Qué importantes son las ruedas en esta vida. Yo no sé vosotros, pero para mí una rueda es más importante que una piedrecita. Aquí vemos bastante diáfana, bastante vacía la calle Concha Espina. Aquí podemos ver al fondo tenemos un camión de Toy Toy, parece ser que están limpiando todos esos baños portátiles, pocas plataformas también funcionando en esta parte, en esta esquina. Así que vamos a ver qué traman en castellana, porque de momento, pues lo que digo, aquí tenemos bastantes pocos trabajos, por no decir nada. Aquí tenemos también este elevador de servicio, bueno, futuro elevador de servicios que van a hacer en esta parte de la esquina de la Torre B, donde de momento esta zona de aquí aún no la han enfoscado. Volvemos al modo gran angular. A la izquierda no tenemos nada, prácticamente no tenemos nada aquí. Parece que una carretilla ha dejado algún que otro derrape, ¿no? Han estado esta noche de carreras aquí en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues nada. Ay, qué bien se viene a grabar. Qué bien se viene a grabar cuando has ganado 4-0 en el Camp Nou, ¿eh? La verdad que tengo un poquito de polvo aquí en el escudo, tengo que limpiarlo. Madrid, Madrid, Madrid. Seguimos avanzando, ¿qué tenemos? Aquí en castellana vemos cómo siguen colocando todo ese material en la cara externa de la viga museo. Aquí podemos ver, es Tongbong, es una de las empresas más importantes y serias de España, y vemos cómo empiezan ya, bueno, pues prácticamente la parte sur, sobre todo a colocar ese tipo de material. Vamos a quitar el zoom para que veáis esos trabajos que se están produciendo en el interior. Estos no han descansado, como yo tampoco, por cierto. Un saludo desde aquí a todas esas personas que les ha tocado trabajar en este puente de Semana Santa, como a mí, para dejaros y plasmaros las mejores imágenes del Santiago Bernabéu en el día de hoy, 6 de abril de 2023. Ya sabéis que lo primero que ponen en la parte de la viga museo es el aislante, luego los paneles sándwiches, los anclajes y por último ya el acabado, que ya sabéis que el acabado lo tenemos en la parte norte, que ahora pasaremos por ahí y lo veremos, pero el acabado ya es el último, la última capa que tienen que colocar a todas esas capas que van a ir en la viga museo. Venga, seguimos avanzando, no paramos que se nos suben las hormigas, y eso que estamos aquí en el asfalto, como siempre, aprovechamos todos los huecos que nos dejan en la calle para poder sacar las imágenes de la remodelación del Santiago Bernabéu, y ahí vemos a ese pedazo de crack que, si ves luego mi vídeo, desde aquí un saludo porque nos ha tocado trabajar. Bueno, pues vamos dejando atrás la esquina de la Torre B, seguimos viendo esta junta de dilatación donde todavía no han puesto esas lamas correspondientes, y también vemos a duras penas nuestro TOC preferido aquí en el canal. Seguimos viendo que aún no lo han arreglado. Pues nada, entramos oficialmente en castellana, así que espero que vengáis conmigo, que me deis la mano y continuemos por este maravilloso mundo de las obras del Santiago Bernabéu. ¡Qué bonitas, por favor! Bueno, pues estamos aquí en el montículo de Bélgica. Seguimos viendo toda esta parte de castellana
donde ahora mismo, como hemos visto en la Torre B, ya hasta incluso han colocado esos corralillos típicos y rutinarios de cada día de partido. Ahí podéis ver, en esta parte norte de Castellana, tenemos a una plataforma articulada de unos 16-18 metros que está trabajando en la parte interna, en la cara interna de esta parte sur y parte inferior de la fachada oeste. Vamos a ver si podemos enfocar un poquito más ahí. Parece que están trabajando en la parte más baja del soporte vertical. Parece que como que están trabajando ahí, sí, pero no me atrevería a decir qué es lo que están haciendo. Ahí podemos ver lo que decíamos, esa última capa que colocaron ahí, debe ser que era de prueba para ver cómo quedaba, para ver si todo iba bien, que colocaron ya hace bastante tiempo en la viga museo, ese aislante, esos paneles sándwiches, los anclajes y el último recubrimiento o la última capa. A ver, por favor, quédate de medio, que estoy grabando, que no llego. También vimos cómo avanzaban en la colocación de esos anclajes, esas marcas, esas huellas que dejan para luego colocar los nexos en la parte baja del lateral oeste, pero tampoco han avanzado mucho. Donde tenemos muchísimos avances en ese sentido es en la Torre B y en la Torre C, que también la está pillando, están ahí a contrarreloj y eso es una carrera a vida o muerte. Ya tenemos prácticamente todas las viseras totalmente colocadas. Vamos a ver en estos días, porque me imagino que harán trabajos de remate, me imagino que seguirán trabajando para pintar en este caso pues esas uniones entre las orejetas de la viga corona y de las mismas viseras. Eso tiene que cambiar de color, le colocarán antioxidante, le colocarán la pintura correspondiente y Santas Pascuas. Así que nada, venga, desde el Montículo de Bélgica nos despedimos y vamos hacia la Torre C. No os vayáis porque luego accederemos al interior. Y ahora que venimos aquí por la Torre C, podemos ver que esas máquinas que trajeron hace ya unas cuantas semanas, podemos ver que las han ido cogiendo poco a poco. Apenas quedan dos. Sí, quedan dos, quedan dos, así que no sabemos dónde las están metiendo. Pero aquí podemos ver que, pues yo no me acuerdo cuántos eran, si eran 6 u 8, pero ya quedan dos en este lado de aquí. Bueno, pues nada, my friends, ¿qué tal si nos vamos hacia la esquina de la Torre C? ¿Qué tal si seguimos avanzando? Aquí tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu, que es preciosa. A mí me encanta, yo no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí me encanta. Podemos ver que también han acopiado diferentes plataformas aquí en la parte de enfrente de la esquina de la Torre C. Ya están todas preparadas para recibir el partido del sábado contra el Villarreal. Seguimos. Bueno, pues vamos dejando atrás la Castellana, llegamos a la esquina de la Torre C. A la derecha tenemos esas plataformas que hemos dicho cómo aprovechan para copiarla y ya dejarlo listo para el partido del sábado. Aquí tenemos otra junta de dilatación que hasta que no coloquen todas las lamas del Santiago Bernabéu no taparán esos huecos. Y aquí tenemos la esquina de la Torre C, la misma Torre C, totalmente nueva. Ya sabéis que demolieron la antigua, tanto la Torre C como la Torre B, y esta es la nueva torre. Y vamos a ver si están haciendo, se están produciendo, se están ejecutando trabajos en la parte baja para la colocación de esos nexos. Así que vamos para allá. Ahí dejamos atrás Torre Europa y Castellana y llegamos a la Torre C. De momento colocaron más nexos en la parte baja de la Torre C, pero tampoco muchos más. En el día de hoy no tenemos actuaciones en este lado del Santiago Bernabéu y así lo tenemos visto en el canal de JR. Ya sabes, suscríbete y dale al like, comparte este vídeo y este canal con todos tus amigos, familiares, bueno, y con quien quieras, ya tú sabes, ¿no? Madre mía, tienen musiquita ahí y todo, no sé si escucháis. ¿Lo escucháis, no? Mira, me entran ganas de bailar una salsa. ¡Ay, merengue! Seguimos. Por cierto, esta nueva estructura que han colocado también está visible en el día de hoy. Y vamos a ver en lo que se convierte durante estos días. Ahí tenemos a dos pedazos de cracks con ese merengue, esa musiquita cubana. Trabajando al ritmo de la música, me gusta, porque a mí la música me encanta. Seguimos, venga, entramos oficialmente en el fondo norte, aquí en Rafael Salgado. Y de momento no vemos las lamas, que tenemos muchas ganas de verlas ya colocarse e instalarse en la parte de la visera. Mirad qué imagen más bonito, a punto de asomarse el sol por la parte de la cubierta, pero no. Y así queda la imagen. Seguimos viendo toda esa estructura para los carteles informativos, en este caso de la puerta número 27. De momento no tenemos grandes avances. Tenemos todos esos anclajes en las costillas, todas esas costillas del fondo norte,
todas y cada una como en el fondo sur. Así que me da a mí que dentro de muy poquito veremos ya la colocación de esas piezas que van desde las costillas hacia la fachada. Quitarán las naranjas, las provisionales, y ya colocarán las fijas. Es una verdadera locura, ¿eh? Ya está todo preparado para el partido del sábado. Van a aprovechar a dar días libres a la gente, a los trabajadores, para que aprovechen con sus familias. Y ahí podemos ver al fondo esos corralillos ya totalmente hechos para agrupar la maquinaria para el día de partido. Ahí podemos ver también diferentes contenedores, una plataforma que me imagino que la habrán dejado para seguir trabajando durante estos 2 días, esa gente que viene a trabajar. Ahí vemos también los desniveles, en este caso los bordillos, ya totalmente pintado. Nuestra queridísima fachada norte, y seguimos viendo trabajos en los interiores. Están a tope con el cerramiento y podemos ver como poco a poco ya están colocando ese esqueleto, esas estructuras para cerrar hasta incluso ya las galerías. Mirad cómo en esta zona todavía hay que enfoscar. Y antes de nada, que se me escapa, estas barandillas son para esa pasarela de mantenimiento que están colocando en el interior de la fachada. Ahí podéis ver. Además, que si visteis el día de ayer mi vídeo, pudisteis ver que llegaron aquí estas barandillas en un camión. Me imagino que era este, más o menos era como este. Así que, mira, y ahí las tienen acopiadas. Ahí las tienen acopiadas y ahora ya las están descargando, pues va por camino de la Torre D. Así que venga, volvemos al modo gran angular, dejamos atrás la fachada norte y Rafael Salgado y nos vamos hacia el lateral este. Bueno, ¿qué pensáis del partido de ayer contra el Fútbol Club Palancas Rota? Por cierto, no contratéis al estilista que tengo yo porque me deja el pelo muy mal, muy mal. ¿Qué pensáis del partido de ayer? Quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis del partido de ayer, porque fue un partido sublime del Real Madrid. Camavinga en el lateral izquierdo fue... De verdad que yo he visto jugar a Camavinga, todos sabíamos que ha mejorado muchísimo, pero es que ayer jugó de maravilla en defensa. Rafinha no sabía ni por dónde le venía a Camavinga y jugó muy bien. En general el equipo bastante bien. Quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis del partido. Vamos dejando atrás el fondo norte y llegamos aquí a la esquina de la Torre D, donde ahora mismo veo muchísima actividad. De momento, en primera instancia, vemos pues los mismos trabajos que parece que se están produciendo también en esa parte de Castellana y de la fachada oeste. Aquí vemos cómo van a trabajar en la cara interna y en la parte interna de esta esquina de la Torre D, y llegamos al lateral este, que estoy viendo bastante movimiento, así que vamos para allá porque tengo muchas ganas de saber qué está pasando. Por cierto, antes de nada quiero que veáis esto de aquí. Mirad cómo siguen preparando la unión entre el Skywalk y la torre. Ahí podéis ver cómo poco a poco han ido colocando esos refuerzos de unión para, lo que digo, unir la parte del Skywalk de la fachada norte con la esquina de la Torre D. Madre mía, qué bonito, tío. Es que no me dejo de fascinar todos los días. Es que es increíble, de verdad. Yo no sé por qué no me dejáis el like, pero esto es brutal. Aquí seguimos avanzando, seguimos viendo que aún faltan pegatinas por quitar. En este caso, aquí en la parte norte de la fachada este, seguimos viendo estas dos lamas todavía con las pegatinas, y en esta parte de aquí seguimos viendo también que continúan, que resisten esas pegatinas en esa franja, en esta columna que tenemos ahora mismo en pantalla, pegada a la grúa torre. Es verdad que se escucha maquinaria y a trabajadores, pero es verdad que estamos en servicios mínimos por las fiestas. Ahí vemos cómo aprovechan para copiar material, en este caso tenemos aislante. Ahí tenemos también más piezas para formar y montar andamios, así que vamos a acercarnos un poquito a la parte central del nuevo edificio para ver qué novedades tenemos, si es que tenemos alguna. Bueno, pues aquí estamos en la parte central del nuevo edificio. Podemos ver que ya han colocado todos los paneles sándwich en esa mitad inferior de la tripota, de la barrigota del nuevo edificio. Ahí podéis ver, han tardado unos 2-3 días en colocar esos paneles sándwich compuestos por la espuma o aislante, aluminio y aislante. Tienen que seguir pintando en esta parte superior. Ahí podéis ver todavía rastros de marcas grises, pero eso se tiene que convertir en blanco, como lo que vamos a ver ahora, como lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Ahí veis que en algunos lados se han pintado,
pero en otros lados todavía no. Pero tienen que pintar de blanco ahí, como esta parte de aquí. Así que todavía no han acabado y seguirán pintando. En el interior ya sabéis que tienen diferentes plataformas y herramientas de trabajo, maquinaria, para seguir pintando en esa zona. Tenemos justo arriba la zona de prensa, esos pupitres para la prensa. La verdad que está bastante bien, con esos cristales ya colocados y sus plásticos de protección. Y en la última planta pues tenemos esas barandillas que han ido colocando y que se han quedado pues prácticamente en pause, en stand-by, tanto en la parte norte como en la parte sur. Ahí podéis ver hasta dónde se han quedado en esa última planta que tiene pinta también, que es una sala de máquinas, como esta sala de aquí. Esta parte de aquí también tiene pinta de sala de máquinas. También podemos ver que han quitado muchas pegatinas en la parte sur de la fachada este, pero aún así faltan muchas por quitar. Y tenemos a un pedazo de crack que en el día de hoy está castigado, ahí podéis ver, y está castigado porque siguen preparando la llegada de esos nexos para posteriormente colocar e instalar esas lamas, como estas lamas, pero aquí. De momento, pues bueno, así es como están trabajando ahora mismo. Están dejando esas muescas para luego colocar los nexos. No miréis a la luz, que os deja ciegos. No mires a la luz. Ahí podemos ver como poco a poco siguen completando ese soporte vertical para lo que decía, la colocación de los nexos. En la parte inferior ya los tenemos totalmente colocados. Ahí los veis. Bueno, pues no vamos mal, ¿eh? No vamos nada mal, seguimos avanzando y vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones. Hoy es 6 de abril de 2023, estamos en el canal de JR in the Night y estamos viendo la parte sur de la fachada este. Muchas lamas ya sin su pegatina, sin su adhesivo protector, pero ya están cogiendo mucho ritmo en la parte central. Ahí podéis ver como poco a poco han ido quitando pegatinas, han ido quitando esos adhesivos protectores. Ahí tenemos también a la derecha de la pantalla la parte del nuevo edificio, donde poco a poco irán cerrándolo también y dejándolo listo. Y ahora ya sin más que decir, también tenemos en la parte superior las viseras. Vámonos hacia el fondo sur y posteriormente hacia el interior. No os vayáis, que os veo, que os estoy viendo. Bueno, pues aquí llegamos a la Torre A, dejando atrás el lateral este, precioso lateral este, por cierto, ya sabéis que está quedando de maravilla. Ahí podéis ver cómo está quedando, madre mía, la ola de lamas que tenemos y cómo está quedando el lateral este. Cuando quiten todas las pegatinas ya nos caemos muertos aquí en el canal. Venga, seguimos avanzando, vámonos. Un rayo de sol. Bueno, pues aquí estamos en la fachada sur, estamos en Concha Espina. Seguimos viendo esas lamas, esas últimas lamas que colocaron en la parte baja de la fachada sur. Ahí lo podéis ver, donde ya quitaron también las pegatinas y donde ya han colocado todos los nexos en esos huecos que tenemos de la parte más baja de los soportes verticales. Ahí lo podéis ver, ya están colocados todos los nexos que faltaban por colocar en estos soportes verticales del lado sur. Así que me imagino que ya la llegada de las lamas son inminentes para cerrar toda la fachada, como hemos visto en este lado también. Y por cierto, tenemos una ambulancia aquí, yo no sé qué ha pasado, pero últimamente estamos que lo tiramos con las ambulancias. Así que nada, desde aquí me despido del exterior y nos vamos para el interior del Santiago Bernabéu. Acompáñame un día más. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 6 de abril de 2023, vamos a ver qué avances tenemos porque tenemos unos cuantos, tenemos unos cuantos, así que ya sabes, suscripción, like y vamos a empezar con el vídeo. Seguimos viendo las lámparas en la parte central del terreno de juego, de momento ni funcionan, ni siquiera las han guardado, ni siquiera las han movido respecto al día de ayer, y eso que están totalmente enchufadas. Ahí podéis ver las tomas de conexión totalmente colocadas, puestas, pero de momento no están funcionando. Imagino que a lo mejor las ponen por la noche. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es sal? ¿Son semillas? Eso es lo que se comen las palomas, ¿no? Mira, 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 mira qué locura, Le están echando ahora mismo en la parte del área del fondo sur. Fíjate, anda que echa poco, Ostras, cómo se nota que lo compran al por mayor. Mirad,
Quito el zoom para que veáis dónde estamos. Ahí lo están echando. Y ya aprovechando la imagen, nos vamos a la esquina del fondo sur con el lateral oeste y podéis ver que están montando un montón de filas más, ¿eh? Esa instalación de las filas entre las zancas va muy avanzada. Podéis ver cómo, sobre todo en la parte y en la cara que da a la grada oeste, podéis ver que ya han colocado 3 filas y media. En el otro lado han colocado 2 y media, por así decir. Y eso es lo que ahora mismo pues estamos viendo que llega. ¡Ay, bye! Estamos viendo que llega material últimamente muchísimo para esa zona de ahí. Me imagino que para la semana que viene va a estar complicada porque tenemos partido el miércoles aquí en Champions. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede la semana que viene. A ver si aprovechan a terminar esta grada o ya dentro de 2 semanas. Porque es lo que digo, que va a haber mucho parón durante todos estos días con esos partidos tanto de la Liga este sábado a las 9 como de la Champions el miércoles que viene contra el Chelsea, partido de cuartos de final de la UEFA Champions League. Es una locura porque avanzan un montón y muy rápido también en la cara interna de la cubierta sur. Como podéis ver, todas las lonas que hay colocadas ya en la cara interna de la cubierta sur y apenas faltan 2, al menos cuento yo 2 más o menos franjas para que coloquen, no, 3, son 3 franjas para que terminen de colocar todas esas lonas que están colocando para la insonorización y la estética del interior, para que no se vea tan feo el tema de las riostras y todo el esqueleto de las cubiertas. Ya tenemos todos los palcos completamente y correctamente habilitados. Ya sabéis que se siguen produciendo en estos antiguos palcos rectangulares la colocación de ese material para la formación de esos palcos. De momento, pues bueno, ahora mismo están tapados porque lo que decimos, va a haber partido muy pronto. Este sábado volveremos a tener partido aquí. Ahí va, los piojillos. Ahí los piojillos. Pero ya sabéis que en los interiores de esas lonas están montando ya, están formando lo que van a ser los nuevos palcos totalmente remodelados en esa zona, donde empezaron a colocar los cristales y poco a poco irán colocando más en cada uno de los palcos que tenemos ahí del primer anfiteatro con el segundo. Ahí podemos ver cómo siguen soldando todas esas filas para la formación de esa grada en el fondo sur con el lateral oeste. Trabajos minuciosos, muy delicados y muy lentos, por eso mejor prevenir que curar, hay que hacerlo lentito para que esté todo correctamente y luego no haya que volver para atrás para arreglar las cosas. Bueno, vamos a hacer un barrido también hacia la derecha, hacia el fondo norte, porque ya sabéis que últimamente no hay muchas novedades en el fondo norte, pero bueno, vamos a sacarlo para que lo veáis también. Hoy 6 de abril de 2023, esas últimas piezas, esos últimos pilares que han colocado en la parte superior de este fondo y del fondo sur. Aquí podemos ver que ya están todos correctamente y completamente colocados e instalados y veremos a ver si hay avances durante estas semanas antes de que llegue el verano. Veremos a ver cuándo se coloca el vídeo marcador y cuándo pues vemos lo que digo, novedades respecto a estos pilares, esta nueva adquisición que ha tenido la obra del Santiago Bernabéu durante estos últimos días. Haciendo la comparación, que ya sé que las comparaciones son odiosas, con el fondo sur, podemos ver que la cara interna y la parte interna de la cubierta norte no posee todavía esas lonas que hemos visto cómo han instalado en el lateral este y en la cubierta sur, que a falta de colocar 3, pues ya estaría prácticamente lista. Tanto la cubierta norte como la cubierta oeste aún no poseen esas lonas. Imagino que mientras que sigan los trabajos en la parte interna de esta cubierta tampoco colocarán las lonas. En cuanto acaben con todo, pues ya las colocarán. Pero ahí vemos cómo están. Ahora mismo que se ven las riostras totalmente desnudas y luego las taparán con las lonas que van colocando en este lado de aquí. Skybar, ¿qué pasa con el Skybar? No tenemos ninguna novedad, no hay nadie en la zona, pero me imagino que esto seguirá avanzando y en el verano lo veremos muy completo, la verdad. Yo creo que en verano veremos muchísimas cosas ya completamente listas o hasta incluso a punto de estar listas. Así que ya sabes, suscríbete y dale al like, porque vamos a estar aquí otro verano trepidante sin irnos de vacaciones. Por cierto, vámonos un poquito más para arriba, porque mirad el recubrimiento que van colocando, ese recubrimiento en la parte de la cubierta oeste,
donde vimos que empezaban en este lado de aquí, nada más teníamos esta zona con ese recubrimiento, pero vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda, vamos a hacer un paneo para que veáis cómo va esa colocación e instalación de ese recubrimiento. Ahora vamos a quitar el zoom para que lo veáis mejor, pero mirad lo que han avanzado bastante rápido, la verdad. Y ahí podéis ver, que se han quedado a medias, pero la semana que viene veremos mucho avance respecto a esta ejecución y a este trabajo. Mirad cómo han avanzado. Vamos a quitar otra vez el zoom. Prácticamente tenemos ya toda esa zona de la cubierta oeste llenito de ese recubrimiento. Qué locura, ¿eh? Ayer estaban más o menos por aquí y han avanzado todo esto, que parece poco, pero realmente es mucho, porque mirad la complejidad de ese trabajo en la parte de ahí, sobre todo la seguridad y el peligro que conlleva ahora mismo colocar ese material en esa parte de la cubierta. Pero aún así queda mucho trabajo, porque mirad, si retrocedemos la mirada, volvemos a ver esta parte, por ejemplo, de tribuna. Mirad cómo está todavía el Santiago Bernabéu. Seguimos viendo los cables antiguos, diferente material que estaba antes, y mirad cómo está todo patas arriba, completamente patas arriba en los interiores. Por eso muchas veces ya vemos ladrillos y vemos mucho cemento y yeso, y es porque todas esas zonas las van completando, pero tenemos muchas zonas todavía del Santiago Bernabéu sin hacer, totalmente patas arriba. Bueno, pues vamos avanzando para ver el lateral este. Mientras tanto vamos a seguir viendo desde otra perspectiva lo que se está produciendo en la esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde seguimos viendo a esos pedazos de cracks soldando in the night esas nuevas filas para la formación de esa grada de ventilación del hipogeo en el lado sur. Qué bonito, ¿eh? Esto es increíble. La grada abatible esta la quiero para mi casa. Queda muy chula ahora mismo la imagen así, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué precioso. De verdad que al que inventó el modo gran angular, desde aquí le mando un saludo enorme. Seguimos avanzando. Aquí vamos dejando atrás también la cubierta sur. Desde este lado de aquí no vamos a poder verla, así que os dejo las últimas imágenes de esta cara interna de la cubierta sur, a falta de colocar esas tres últimas lonas ya en la parte más oeste de la cubierta sur. Bueno, pues ya en nuestra nueva ubicación, bueno, nueva entre comillas, volvemos a ver la parte del lateral este. Vamos a ver qué novedades tenemos, pero ya os digo que poquitas, porque prácticamente no tenemos ni siquiera trabajadores en la zona. Tenemos la zona de prensa totalmente iluminada. Me imagino que seguirán haciendo pruebas de iluminación, seguirán rematando todo eso que no terminaron en su día, y podéis ver como el falso techo, ese pladur que han colocado, aún tienen que seguir rematando. Y esta zona sí es la que está habilitada. Esta zona central sí es la que está habilitada, que hemos visto ya a periodistas permanecer en su lugar de trabajo en ese lado de ahí. Y en esa zona de ahí es la nueva grada también. Ahí tenemos los nuevos asientos ya totalmente colocados. Es más, tenéis un short aquí en el canal en el que me siento en uno de ellos y lo pruebo. Así que si queréis verlo desde cerca, lo podéis ver en el canal. Aquí tenemos la cubierta este, la zona de Padre Damián, donde ayer empezaron a colocar estos andamios en forma de escalera. Aquí podéis ver, pero me resulta muy curioso porque no sé para qué lo han hecho. Ahí tenemos trabajadores. Sí, hay un trabajador ahí. ¿Será para empezar ya con la cubierta, al menos con la primera capa de la cubierta este? ¿Será para eso o no será para eso? Venga, contestadme. Ah, vale, que esto es un vídeo. Perdón. Bueno, ya tenemos prácticamente todas las viseras en el lateral este, a falta de colocar las que van en las esquinas. Ya tenemos todas y cada una de las viseras que tienen y que forman en este lado del Santiago Bernabéu. Vámonos a esta parte entre las ampliaciones y la nueva grada, donde están colocados los andamios. Seguimos viendo trabajos de soldadura, y es más, han quitado ya los andamios, así que se preparan, están en modo partido ya. Ahí podéis ver cómo tenemos a un trabajador con esa línea de vida pertinente, obviamente, ya que han quitado los andamios. Tenemos a ese trabajador que está pues ejecutando ahí soldadura. Mirad cómo va quedando, la huella y los rastros de los trabajos que se están produciendo. Se ven en los vértices de cada pieza que forma esa cara externa de la ampliación del tercer anfiteatro, que siguen soldando, siguen dejando todo listo y preparado para el nuevo Bernabéu. Quitamos zoom
Os dejo esta preciosa imagen. Vámonos para arriba, donde ya sabéis que han estado pintando toda esa estructura y ese esqueleto de la esquina de la Torre D, este skybar de la esquina de la Torre D, y donde a día de hoy pues tampoco veo que presente muchas más novedades. Zona de prensa que veremos este sábado de nuevo también. A ver cómo avanza toda esa zona de ahí, del lateral este, esa antigua zona de prensa. La verdad que la última vez que lo vi me quedé flipado, me quedé anodadado. Bueno, tengo una gran duda. Nos vamos para la esquina del fondo norte con el lateral oeste y estamos viendo que han colocado una red delimitando una parte de grada y luego otra. Las dudas vuelven a florecer. Hemos estado comentando durante esta semana que es posible que esta grada ya esté totalmente habilitada para el partido del sábado contra el Villarreal. Pero bueno, ojo, cuidado, porque han puesto vallas, redes más bien, en esa zona. ¿Será para que nadie pueda pasar, para que nadie pase? Yo me imagino que será para que los trabajadores, los operarios, no accedan por ese lado, pero el sábado la habilitarán. Así que nada, acabamos aquí la vuelta tanto al exterior como al interior, así que si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.